Ok, muy buenas tardes nuevamente con todos nuestros asistentes. Nuevamente me presento, mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza. Estoy agradecido nuevamente por poder estar en esta nueva edición de los Viernes de Derechos Humanos. Antes de iniciar con nuestra importante conferencia, quiero hacer extensivo el saludo cordial de nuestra directora general, la magíster Jimena Miroslava Pinto La Fuente, quien lamentablemente no puede acompañarnos por hoy, pero que traslada su agradecimiento, ¿no? a nuestros participantes. Quiero antes de empezar informarles que no es necesario registrar su existencia en el chat, ya que la plataforma de Zoom registra el tiempo de permanencia en la sala, ¿no? La única condición para la certificación es permanecer al menos 90% del tiempo y acceder con la cuenta con la que se registraron. Durante la conferencia podrán usar el chat para enviar preguntas. Al finalizar, abriremos un espacio para que nuestro invitado responda a estas preguntas. Bueno, hoy 23 de mayo tenemos el honor de contar con la participación del magíster Bruno Novoa Campos, quien nos presentará la conferencia titulada Delitos de lesa humanidad, alcances y precisiones. Este tema es de especial relevancia para nuestra región y país y requiere un análisis técnico y comprometido con la justicia. El magíster Novoa es doctorando en Derecho y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, organismo vinculado a la Organización de Estados Americanos. Además, es asesor en Derecho Constitucional para diversas entidades públicas y docente en la Academia de la Magistratura y en programas de posgrado de varias universidades del país. Le agradecemos su presencia y disposición por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Quiero, sin más preámbulo, darle la palabra al magíster Bruno Nova. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias Luis por tan amable presentación y gracias también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del cual guardo un especial cariño porque hace muchos años fue mi cantera y siempre lo llevo esa experiencia conmigo a donde voy. Así que muy contento siempre de regresar a casa. Bueno. Efectivamente, en esta oportunidad se nos ha solicitado desarrollar un tema que en verdad siempre entra a debate, siempre está presente, siempre también incorpora ciertas preocupaciones y por eso es que hemos titulado la presentación del día de hoy como Delitos de lesa humanidad, alcances y precisiones, porque es importante que indistintamente de las diferentes posturas que se pudiera tener, indistintamente de las diferentes maneras de acercamiento que se pudiera tener sobre los delitos de lesa humanidad, es importante que partamos de los pilares básicos que desarrollan justamente la naturaleza y la adecuada conceptualización de los delitos de lesa humanidad, para que sobre esta base pues se haga un análisis serio desde cualquier tipo de postura, ¿no? Entonces, en ese sentido, me voy a permitir compartirles un PPT que seguramente Luis les hará llegar a cada uno de ustedes eh, al finalizar la presentación. Muy bien. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, te confirmo que se ve. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar justamente como habíamos señalado por desarrollar este importante tema brindando los alcances y las precisiones. En principio, como cualquier disciplina del derecho, como cualquier temática del derecho, siempre es importante explicar la ubicación metodológica.
A veces nos emocionamos por los temas, por más importantes que estos sean, siempre tienen un punto de partida. Y en atención a ello debemos de tener presente cuál es el punto de partida de los delitos de lesa humanidad y sobre todo en dónde se encuentran ubicados. La metodología no la podemos dejar de lado porque a partir de aquí nosotros vamos a saber exactamente en qué parte del derecho nos encontramos, cuál es la disciplina jurídica específica que desarrolla los delitos de lesa humanidad y a partir de ello vamos a conocer cuáles son las instituciones y a su vez las fuentes normativas que desarrollan adecuadamente esta figura jurídica que estamos analizando. Pues bien, en ese orden de ideas, los delitos de lesa humanidad efectivamente se encuentran ubicados primero en el marco del derecho internacional público. El derecho internacional público quizás es una de las disciplinas más antiguas del derecho. Es una de las disciplinas que se ha estudiado inclusive en sus orígenes desde lo que antes se conocía como el derecho de gentes, ¿no? Este derecho de gentes que tiene antecedentes tan remotos como el derecho de guerra, por ejemplo. Uno quizás de los principales autores que explican los antecedentes del derecho internacional público es un tratadista, Hugo Grocio, ¿no? Hugo Grocio justamente nos recuerda cómo inclusive el derecho internacional público tiene antecedentes al momento en que culminada la guerra entre dos bandos, se tenía esa costumbre internacional de permitir que el bando perdedor pudiera ir al otro lado a recoger a sus muertos y en este procedimiento no hubiera ningún tipo de muerte, ¿no? Es decir, imagínense ustedes, esto de acá está relacionado incluso con la propia evolución de la sociedad. Bueno, efectivamente estos son los antecedentes que pueden ser tan remotos como el mismo derecho de guerra, pero digamos que el derecho internacional público, moderno, ya se gesta a partir de la Segunda Guerra Mundial. En específico, luego de los acontecimientos, de los lamentables acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, nace una nueva disciplina del derecho, que es el derecho internacional público moderno, ¿no? Podríamos denominarlo así. ¿Y por qué decimos esto? Porque a efectos de la temática que a nosotros nos interesa, el derecho internacional público tiene dentro de su seno diferentes tipos de derechos internacionales, ¿no? Es decir, a su vez tiene subáreas que han ido creciendo post Segunda Guerra Mundial y que algunas incluso de ellas también tienen antecedentes más antiguos, previos a el episodio de la Segunda Guerra Mundial. Sea como fuere, si es que solamente nos ubicamos en el espacio post Segunda Guerra Mundial, al menos vamos a encontrar dos subtipos de disciplinas que forman parte del derecho internacional público moderno, repetimos, post Segunda Guerra Mundial, que al menos tienen relación directa con la temática que ahora estamos abordando. Por un lado, el derecho internacional de los derechos humanos, que es justamente una configuración que parte luego de la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado, el derecho penal internacional, que efectivamente también es una disciplina que se forja luego de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que, como ya hemos manifestado, podríamos encontrar antecedentes tan remotos, inclusive llegando hasta el derecho de guerra, lo cierto es que el derecho internacional público debemos de contextualizarlo post Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque post Segunda Guerra Mundial lo que sucede es que el hombre toca fondo con sus acciones. Y el hombre al tocar fondo con sus acciones reconfigura los sistemas jurídicos a nivel mundial de tal manera de que las nuevas disciplinas que se crean giran en torno a la defensa
del ser humano y en específico a la defensa de la dignidad del ser humano. En este contexto, si es que queremos ubicar de manera precisa los delitos de lesa humanidad, podríamos señalar que estaríamos en justamente la unión entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Tiene que ver con ambas disciplinas necesariamente y ese punto de intersección, ese punto en donde se unen ambas disciplinas, necesariamente brinda las condiciones, brinda el desarrollo, brinda el contenido y explica la naturaleza de los delitos de lesa humanidad. En otras palabras, la ubicación metodológica de lesa humanidad nos obliga a necesariamente tener presente el marco del derecho internacional público, al menos el moderno, post Segunda Guerra Mundial, por un lado, y por otro lado nos obliga a tener presente las principales características del derecho internacional de los derechos humanos y las principales características y alcances del derecho penal internacional. Bien, entonces, dicho ello y ya ubicado o ubicada la temática metodológicamente, ya sabemos el campo de acción en el cual nos vamos a mover. Pues bien, si es que nosotros iniciamos por el derecho internacional de los derechos humanos, vamos a tener que rescatar las primeras características. Sin duda, esta es una conferencia magistral que no tiene, por supuesto, digamos, el objetivo de abarcar todas las características tan importantes de esta disciplina, pero sí al menos desarrollar los aspectos más importantes del derecho internacional de los derechos humanos. Y en esa línea, uno de los aspectos más importantes que quisiera rescatar es que el derecho internacional de los derechos humanos, en el contexto que habíamos mencionado hace un momento, post Segunda Guerra Mundial, forma parte de lo que la doctrina ha denominado proceso de internacionalización del derecho. Seguramente muchos de ustedes, quienes nos escuchan, colegas, estudiantes de pregrado, de posgrado o inclusive magistrados e investigadores, hemos escuchado también acerca del proceso de constitucionalización del derecho, que es un proceso que se ha dado a nivel interno de todo el ordenamiento jurídico nacional a partir del cambio de nomenclatura de la constitución política a constitución normativa, lo cual sin duda originó que la Constitución se convirtiera en el documento jurídico político más importante del ordenamiento jurídico y en ese sentido irradiara a nivel del ordenamiento jurídico nacional todos sus alcances. Esto es lo que se ha denominado proceso de constitucionalización. Bueno, pues siguiendo esa línea y a nivel internacional también ha sucedido un proceso de internacionalización del derecho. Y este proceso de internacionalización del derecho se ha dado efectivamente a partir de la institucionalización, sobre todo, de un sistema universal, que es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que una vez conformada la Organización de Naciones Unidas, ha establecido un conjunto de organismos dentro del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y asimismo ha establecido un conjunto de instrumentos internacionales. No vamos a denominar solamente tratados internacionales porque nos quedaríamos cortos. La palabra más adecuada para denominarlos es instrumentos internacionales, porque no solamente hablamos de tratados, sino hablamos de cartas, declaraciones, pactos, protocolos u otros. En ese sentido, a grandes rasgos, uno de los principales instrumentos internacionales en el marco del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y que dan pie a este proceso de internacionalización del derecho, está, por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas del 45, la Declaración Universal de Derechos Humanos,
los pactos internacionales, tanto el de derechos civiles y políticos como el famoso Pacto DESC, económicos, sociales y culturales, que en los últimos años también está cambiando de nomenclatura a Pacto DESCA, es decir, se le ha añadido la letra A, derechos económicos, sociales, culturales y ahora ambientales, ¿no? El pacto facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el segundo protocolo facultativo también de este pacto que está referido en específico a abolir la pena de muerte. Hay, por supuesto, otros instrumentos internacionales importantes, pero lo que quiero dejar claro aquí es cómo es que tenemos instrumentos internacionales que forman parte conjuntamente con las diferentes organizaciones que están dentro del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y que va formando parte, a su vez, del proceso de internacionalización del derecho. En ese sentido, también hay tres grandes subsistemas regionales de protección de derechos humanos. El sistema europeo ha sido el primero, luego el sistema interamericano y finalmente el sistema africano. El sistema europeo, que entre otros cuenta con el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que digamos es el símil de la Convención Americana de Protección de Derechos Humanos y cuenta con un protocolo número 11 muy famoso que, a diferencia del sistema interamericano, en el sistema europeo no cuentan con una comisión interamericana, sino que directamente el ciudadano europeo que aún siente que sus derechos siguen siendo vulnerados puede ir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Corte Europea de Derechos Humanos que está en Estrasburgo, ¿no? En esta misma línea, el sistema interamericano, que es el que, digamos, está más cercano a nosotros, está conformado, entre otros, por la Carta de la OEA, y otros instrumentos interamericanos que podemos citar, la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, muy famosa, que dicho sea de paso, vale la pena recordar, fue meses más, digamos, prematura que la misma Declaración Universal de Derechos Humanos. La americana fue de marzo y la Declaración Universal fue de diciembre. Ese es un aspecto importante y valga el paréntesis. También hay otros instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, que es sumamente importante para nuestra región, y diferentes protocolos y convenciones como el de DESC, el de abolir la pena de muerte, el de prevenir la tortura, el de desaparición forzada de personas, el famoso Belén do Pará, que es el que previene, sanciona y erradica todo tipo de violencia contra la mujer, el de libertad de expresión, la Carta Democrática Interamericana que defiende la democracia en los estados que forman parte de la OEA, la Convención Interamericana sobre la Corrupción y tenemos dos institutos muy importantes que son también muy conocidos en la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera tiene sede en Washington, D.C. y la segunda tiene su sede en San José de Costa Rica. Del mismo modo, el sistema africano, que es más nuevo, digamos, pero igual forma parte de este proceso de internacionalización, que cuenta con su Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y a su vez tiene dos, digamos, institutos importantes jurisdiccionales que son su símil al sistema interamericano. Cuenta con su Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y por otro lado cuenta con la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que entró en vigor recientemente hace 20 años, a partir del año 2004. Esto de acá se completa con, digamos, una experiencia muy particular, una experiencia de Europa Occidental, básicamente, que es el denominado derecho comunitario, que es la unión de los países de Europa a través de la Unión Europea, que a pesar del Brexit inglés, hace un par de años sigue siendo potente, sobre todo porque se mantiene el Tratado de Lisboa, que es un tratado muy importante para el comercio europeo
y por otro lado porque cuenta con tribunales importantes que justamente dan solución a estos problemas económicos o de comercio entre países de Europa Occidental, como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene sede en Luxemburgo. Bueno, sea como fuere, lo importante aquí es que, como podemos ver, todos estos sistemas, tanto el sistema universal como los sistemas regionales, el sistema europeo, el sistema interamericano, el sistema africano y el derecho comunitario en conjunto, lo que hacen es brindar y dar contenido a este famoso proceso de internacionalización, que es básicamente del cual se nutre esta nueva disciplina post Segunda Guerra Mundial, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Un punto importante a destacar aquí es efectivamente los fundamentos de su cumplimiento, porque también hemos escuchado que en general el derecho internacional público, del cual forma parte este derecho internacional de los derechos humanos, siempre tienen un, digamos, punto en donde no se puede dar cumplimiento a sus disposiciones. Y eso forma parte ya de la naturaleza del derecho internacional público, en donde efectivamente depende de la voluntad de los estados. Y teniendo en consideración ello, hay al menos tres fundamentos para su cumplimiento que se han desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos y en general se han desarrollado como parte de los principios ya del derecho internacional público. Uno de ellos es uno muy antiguo, que se remonta incluso a este derecho de gentes que habíamos comentado al inicio, al derecho de guerra, que es el principio de buena fe. Este principio que en verdad, más que formar parte del derecho internacional público, forma parte de la costumbre internacional. Una de las características también tan antiguas como la propia sociedad, en donde la buena fe de las partes era considerada un principio pacta sunt servanda, es decir, era un principio del cual no se podía eh, eh, dar un cumplimiento en contrario, necesariamente se tenía que dar cumplimiento, era un principio de buena fe, más aún si es que era un principio que lo brindaban pues los estados. El otro principio era el principio de efecto útil de los convenios. Esto es muy interesante, este principio para dar cumplimiento, porque efectivamente el derecho internacional público es un derecho, como dijimos, que depende de la voluntad de los estados. Eso efectivamente es así, pero a su vez, este derecho internacional público muestra la voluntad de los estados. Es decir, no hay ningún estado que sea obligado a suscribir un instrumento internacional contra su propia voluntad. No existe. El Estado, cumpliendo el procedimiento interno de cada uno de los ordenamientos jurídicos, es que decide por su propia voluntad, con su propia autonomía, suscribir estos instrumentos internacionales. El derecho internacional público no lo obliga. Es más, hay inclusive hoy en día diferentes potencias internacionales que no han suscrito tratados internacionales, por más importantes que estos sean. Un ejemplo clarísimo es Estados Unidos, que no ha suscrito la Convención de los Derechos del Niño, porque efectivamente tiene una política migratoria muy rígida, muy criticada, en donde, por supuesto, va a vulnerar muchísimas cláusulas que han sido desarrolladas en este importante instrumento internacional, por dar un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el mismo Estados Unidos y Canadá no forman parte tampoco de ni de la Comisión Interamericana ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington, D.C. Es decir, podemos encontrar también estas características que nos van llamando la atención. ¿Por qué? Porque el derecho internacional público depende efectivamente de la voluntad del Estado.
pero en caso el Estado, por sus propios medios, con su propia voluntad y siguiendo los procedimientos internos de cada ordenamiento jurídico, decidiera suscribir un instrumento internacional, entonces ahí se aplica este principio, que es el principio de efecto útil de los convenios, en el cual el Estado se obliga a dar cumplimiento. ¿Y por qué se obliga a dar el cumplimiento? No por una norma del derecho internacional público, sino por una norma del derecho nacional. Para contextualizar esto en nuestro ordenamiento jurídico nacional, el artículo 56 de la Constitución Política del Perú es bastante claro, justamente al especificar la incorporación de los instrumentos internacionales en el ordenamiento jurídico nacional. Es bastante claro, ¿no? Entonces, aquí ya no se trata de dar cumplimiento a un instrumento internacional de derecho público, sino ya se trata de dar cumplimiento a un instrumento internacional con efecto útil que ha sido incorporado al ordenamiento jurídico nacional. Y quizás el último principio también ha sido incorporado recientemente, es uno de los principios más interesantes que se ha dado desde el derecho internacional público, porque conociendo la falta de voluntad efectivamente de los estados en muchas del cumplimiento de los instrumentos internacionales, a pesar, como hemos dicho, de que ellos mismos lo han querido suscribir de este modo, es que se ha aprobado a través de una importante convención, que es la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. La Convención de Viena de Derecho de los Tratados es la convención de las convenciones, es la convención madre de las convenciones. Y en ese sentido, en su artículo 27, ha sido bastante clara en justamente señalar que existe el principio internacional que impide taxativamente alegar el derecho interno para que no se cumplan los deberes internacionales, ¿no? Es decir, está prohibido alegar mi derecho interno para yo no cumplir un derecho internacional o una obligación internacional. Más aún, como ya se ha señalado, que esto de acá ha sido aprobado de manera voluntaria por cada uno de los estados. Muy bien. Entonces, esto, de manera bastante resumida, sin duda, es, digamos, una de las principales características del derecho internacional de los derechos humanos, que es uno de los pilares que habíamos manifestado al principio de los delitos de lesa humanidad y que forma parte del derecho internacional público, que como hemos dicho, tiene todas estas características desde el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, sus sistemas regionales, interamericano, europeo, africano, su derecho comunitario y, por supuesto, sus principios de cumplimiento. Muy bien. Teniendo eso en claro, podemos pasar al otro pilar del, digamos, el derecho internacional público a efectos, ¿no? A efectos de conocer los delitos de lesa humanidad, que es efectivamente el derecho penal internacional. El derecho penal internacional es efectivamente una disciplina, ¿no? Es una disciplina que también está en permanente desarrollo. El derecho penal internacional tiene su nacimiento, indudablemente, como ya hemos señalado, en esta etapa post Segunda Guerra Mundial y específicamente tiene su nacimiento en un famosísimo juicio que seguramente han escuchado, que es el juicio de Nuremberg. En verdad fueron 13 juicios en Nuremberg y uno de esos juicios, que quizás también lo han visto en televisión, pasó a la historia porque era el juicio contra los altos mandos y líderes nazis, ¿no? A partir de justamente esta experiencia es que se desarrolla un famoso estatuto, que es el Estatuto de Nuremberg, y este Estatuto de Nuremberg es el que da pie a, por primera vez, sentar las bases de cómo es que se iba a sancionar a estas personas que habían incumplido, digamos,
con lo más fundamental del ser humano, es decir, con la vulneración de su propia dignidad. Esta fue una primera experiencia, la del Estatuto de Nuremberg, a partir de los diferentes juicios de Nuremberg, que fueron 13, y luego vinieron otras experiencias más. Luego de Nuremberg vinieron los procesos de Tokio, que digamos es un símil de lo que pasó en la Alemania nazi, pero digamos ya en el escenario nipón, y luego inclusive tuvimos tribunales ad hoc, ¿no? Tribunal, por ejemplo, para la ex Yugoslavia o tribunal para Ruanda. En este escenario, por supuesto, y considerando el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos que ya hemos hecho mención, se necesitaba necesariamente ya no estar teniendo diferentes tribunales ad hoc que pudieran estar creándose digamos, acontecimientos que vayan en contra de la dignidad del ser humano. Es por eso que en el año de 1998 se tomó la decisión de crear la Corte Penal Internacional y, digamos, conjuntamente con su principal estatuto, que es el Estatuto de Roma, ¿no? Denominado así porque justamente se suscribió en esta capital italiana y a partir del Estatuto de Roma es que se sientan las bases ya no solamente de un tribunal ad hoc que esté esperando una determinada vulneración de la dignidad del ser humano, sino que ya sea una institución permanente en el tiempo que esté atenta justamente la vulneración de esta dignidad por parte de ciertos individuos con ciertas características que lo vamos a ver ahora. Muy bien. Entonces, es en este contexto, como ven, también muy particular, que la Corte Penal Internacional tiene una misión muy importante y también muy específica. La Corte Penal Internacional juzga individuos por crímenes internacionales. Eso es muy importante que lo tengamos presente porque esta precisión a veces suele pasarse por alto, más aún cuando empezamos a tratar este tipo de delitos que nos llama poderosamente la atención y en donde a veces vamos escuchando en la coyuntura o en ciertas, digamos, conversatorios o especialistas y a veces lo sacan de contexto. Bueno, pues la Corte Penal Internacional ciertamente juzga individuos, así es, juzga individuos, no juzga estados, eso por un lado. En segundo término, la Corte Penal Internacional no juzga cualquier tipo de individuos, sino juzga solamente a aquellos individuos que han cometido crímenes internacionales. Ese es el término, digamos, técnico y riguroso del derecho penal internacional. En esa línea cae de madura la siguiente pregunta. ¿Cuáles son entonces los crímenes internacionales? Actualmente, y esto también ha tenido un desarrollo, pero digamos a efectos de la presente conferencia, no quiero, digamos, abrirme paso hacia algo que me pudiera demorar más del tiempo que me han brindado. Así que digamos que hoy por hoy, luego de un determinado desarrollo, tenemos 4 crímenes internacionales vigentes que forman parte de la competencia de la Corte Penal Internacional. El primero es el crimen internacional de genocidio. El segundo es el crimen internacional de lesa humanidad. El tercero es el crimen internacional de guerra o crimen de guerra. Y el cuarto es el crimen internacional de agresión. Efectivamente, tenemos 4 crímenes internacionales. Por supuesto que de cada uno de ellos podríamos tratar una clase entera, o en todo caso, todo lo que he comentado hasta ahora podría bien terminar aquí y luego tener una clase más específica por cada uno de los crímenes internacionales. Es decir, un desarrollo especial para el crimen internacional de genocidio, otro para lesa humanidad, otro para el crimen de guerra y otro para agresión. Entonces,
Fíjense ustedes qué importante es las precisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lesa humanidad, en verdad estamos hablando de un crimen internacional. Entonces estamos frente a un crimen internacional. Segundo, estamos frente a un crimen internacional que forma parte de un conjunto de crímenes internacionales. Es decir, el crimen de lesa humanidad forma parte de otros tres crímenes internacionales. En conjunto son cuatro crímenes internacionales y todos estos de acá pueden ser juzgados a un individuo. ¿Y por quién pueden ser juzgados? Por la Corte Penal Internacional. Muy bien. Ahora bien, dicho ello, por supuesto, nuevamente, solo centrándonos en las características más importantes, porque pudiéramos desarrollar esto mucho más, y vamos también a absolver algunas preguntas que tuvieran a bien formular con todo gusto, pero igual dando un brochazo general a los aspectos más importantes, ya en este contexto, solamente al crimen internacional de lesa humanidad, ¿no? Solamente al crimen internacional de lesa humanidad. Muy bien. Lo primero que tenemos que señalar entonces, ya delimitado ello, es que los cuatro crímenes internacionales tienen su desarrollo en este Estatuto de Roma, que está a cargo, ya dijimos, de la Corte Penal Internacional. Y de manera específica, solamente el crimen internacional de lesa humanidad se encuentra taxativamente establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma. ¿Qué es lo que señala el artículo 7 del Estatuto de Roma? Y lo vamos a leer a continuación. Artículo 7, crímenes de lesa humanidad. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. ¿Cuáles serían esos actos? El asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la tortura, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que se causen intencionalmente o que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Muy bien, en este escenario, solamente de un análisis taxativo, normativo del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tenemos de manera estructural tres grandes momentos, ¿no? Tres grandes consideraciones que hay que tener presente. La primera es que los crímenes de lesa humanidad tienen una condición previa. Y a veces aquí también hay una equivocación importante al momento de analizarlo o quizás al momento de interpretarlo, pero vale la pena hacer énfasis en ello. Y es que los crímenes de lesa humanidad efectivamente son una suerte de actos que se señalan de manera bastante clara, pero estos actos necesariamente se tienen que dar una vez de que se cumpla con una condición previa. Y esa condición previa es de que estos actos que nosotros vemos acá enlistados tienen que ser parte de un ataque generalizado o sistemático. Esa es una condición. Entonces es importante que se dé esta situación, un ataque generalizado o sistemático. Segunda condición
es que este ataque generalizado sistemático tiene que darse contra una población civil. Esto es importante también, es una segunda condición que es un requisito sine qua non para luego ya analizar los siguientes actos. Y el tercer requisito, la tercera condición es de que se tenga conocimiento de este ataque. ¿Y quién tiene que tener conocimiento de este ataque? El justamente gobierno o el grupo que esté cometiendo este ataque. Es decir, tenemos tres condiciones previas antes de entrar a analizar cada uno de los actos que eventualmente podrían ser parte de un delito o un crimen internacional de lesa humanidad. Primero, que sean parte de un ataque generalizado o sistemático. Segundo, que se dirijan contra una población civil. Y en tercer lugar, que se tenga conocimiento de ese dicho ataque. Es decir, puede ser parte, por ejemplo, de una política pública. O puede ser parte, por ejemplo, de una política generalizada contra una población civil de un determinado grupo terrorista o de un determinado grupo que simplemente quiere cometer este tipo de ataque contra una determinada población civil. Se tiene que corroborar ese conocimiento. Entonces son tres condiciones, repito, ataque generalizado o sistemático, población civil, dirigido a una población civil y conocimiento del referido ataque. Una vez que se hayan dado estas tres condiciones, una vez que se hayan dado estas tres condiciones, recién se puede empezar a calificar o analizar ese crimen de lesa humanidad en cada uno de estos actos. O mejor dicho, de otro modo, cada uno de estos actos también deben de darse en el marco de ese contexto señalado. Es decir, asesinatos, sí, pero no un asesinato, por ejemplo, que pudiera hacernos confundir con el tipo penal de nuestro Código Penal peruano. No, sino que es un asesinato en el marco de un ataque generalizado o sistemático. Un ataque, un asesinato con ataque generalizado sistemático contra una población civil y un asesinato en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y del cual se tiene pleno conocimiento. Es decir, hay dolo y un conocimiento de que se está haciendo ese ataque generalizado o sistemático contra una población civil y se está cometiendo ese asesinato. De igual forma el exterminio, de igual forma la esclavitud, de igual forma la deportación, la escarcelación, la tortura, los tipos de violación, la persecución contra grupos o colectividades, la desaparición forzada de personas y el apartheid. Es decir, cada uno de estos, digamos, delitos en el marco del crimen internacional de lesa humanidad tienen que darse necesariamente en relación con ese contexto. Es muy importante que se tenga presente ello porque si no, después vienen las imprecisiones como identificar estos actos de manera independiente del contexto y podríamos, digamos, tener una interpretación errada que podría confundirse con tipos penales del ordenamiento nacional. No, son tipos penales del derecho penal internacional en el marco del artículo 7 del Estatuto de Roma, que tiene que cumplir de manera sine qua non con estas tres condiciones previas. Ataque generalizado o sistemático dirigido contra población civil y con conocimiento de ese ataque. Y la tercera y última parte de este artículo 7 es que fíjense ustedes, y esto es bastante interesante, el Estatuto de Roma tiene una cláusula abierta en referencia a los crímenes de lesa humanidad. Eso significa dos cosas. Por un lado, que hay una desconfianza total, por supuesto, a la naturaleza humana, ¿no? Y, digamos, no dejan de tener razón, porque imagínense teniendo avances en el marco del sistema internacional de los derechos humanos que hemos hecho mención y teniendo instituciones tan importantes en el marco del derecho penal internacional, seguimos mostrando malas actitudes
entre nosotros, por ejemplo, como guerras que vemos actualmente entre Rusia y Ucrania, o en Palestina con Israel y Gaza, o Corea del Norte con Corea del Sur, o Israel con Irán, entre otros. Esto de acá nos demuestra de que a pesar de tener avances en cada una de estas disciplinas que hemos hecho mención, efectivamente todavía tenemos esa preocupación porque la propia naturaleza del ser humano nos puede lamentablemente llevar, como decía Thomas Hobbes en su famoso Leviatán, hacia un momento en donde la naturaleza humana puede acabar con la propia humanidad. En ese sentido, hay una cláusula abierta porque efectivamente, lamentablemente, muy aparte de esta lista cerrada de crímenes de lesa humanidad, podrían presentarse otros, así de simple, ¿no? Entonces, como podrían presentarse otros actos inhumanos que en este momento quizás el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional no tienen nombre para ello, es preferible haber dejado una cláusula abierta en donde es muy probable que pudieran ingresar otros actos inhumanos de carácter similar y que efectivamente causen estos grandes sufrimientos contra la integridad y la vida de todas las personas. Ahora bien, para ir terminando, un par de puntos o un punto más que vale la pena, digamos, precisar y enfatizar en referencia a los delitos de lesa humanidad que justamente se centran en su contexto, ¿no? En este contexto que habíamos dicho y en donde quisiera rescatar un par de referencias que me parece son importantes, porque una referencia tiene que ver con la propia Naciones Unidas y otra referencia tiene que ver con uno de, digamos, eh, los ciudadanos, ¿no? O con un individuo que ya ha sido sentenciado por la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, la justificación de la sentencia de la Corte Penal Internacional que da al contexto y a la condición para que se pudiera calificar como tal, me parece es muy relevante teniendo en cuenta de que nos estamos yendo a la misma fuente primaria. Dicho ello, entonces, lo primero que tenemos que recordar en este contexto de lesa humanidad es la comisión, lo dicho por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas al referirse a la creación de un Tribunal Penal Internacional, ¿no? Es decir, a la creación de la Corte Penal Internacional. Y esto a su vez ha sido recogido por un famoso profesor, que ahí también estoy dejando en paréntesis al final sus referencias, un profesor alemán, que es uno de los pocos profesores alemanes que se ha dedicado en serio y ya desde varios años al estudio del derecho penal internacional, que es el profesor Kai Ambos, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Göttingen, que efectivamente ha recordado la importancia de lo dicho en su oportunidad por esta importante Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas sobre el tema específico de el contexto en este tipo de crímenes internacionales. Bueno, ¿qué se ha dicho o qué ha dicho la Comisión de Derecho Internacional de la ONU? Que la definición de crímenes en contra de la humanidad abarca actos inhumanos, primero, de muy serio carácter que envuelven violaciones sistemáticas o generalizadas en contra de la población civil en todo o en parte. El sello de tales crímenes lo determina su gran escala y su naturaleza sistemática. Las formas particulares de los actos ilegales son menos cruciales que la definición de los factores de escala y política deliberada, al igual que tengan como objetivo la población civil en todo o en parte. El término dirigido en contra de cualquier población civil debe hacer referencia a actos cometidos como parte de motivos, esto es importante, nacionales, políticos, étnicos, raciales o religiosos,
Los actos particulares referidos en la definición son los actos cometidos deliberadamente como parte de ese ataque. Me parece muy importante esta definición que trae a colación que ambos y brindada por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, porque efectivamente desarrolla bien los alcances y delimita a su vez este crimen internacional enfatizando lo que ya hemos dicho, ¿no? Primero, que son actos inhumanos de muy serio carácter. Es decir, aquí estamos frente a no cualquier tipo de delito. No estamos frente a cualquier tipo de delito, estamos frente a un delito que se denomina crimen internacional. Y ese crimen internacional básicamente es un acto inhumano de muy serio carácter. Segundo, enfatiza que esto de acá tiene que ser parte de, ya lo hemos dicho, un contexto de violaciones sistemáticas o generalizadas y también ya lo hemos dicho contra una población civil. Lo característico de esta definición, digamos, de la Comisión de Derecho Internacional es que esa, digamos, violación sistemática o caracterizada no tiene que ser necesariamente contra toda una población civil, también puede ser contra parte o una parte de esa población civil. Lo otro que también llama la atención en el texto que acabamos de mencionar es que el sello lo dicen, ¿no? Es decir, lo característico de tales crímenes, es decir, lo característico de los crímenes de lesa humanidad, es que se caracterizan por su gran escala y naturaleza sistemática. Eso es muy importante y se une con lo que más abajo se señala que esta gran escala y esta naturaleza sistemática se dirige contra, digamos, actos cometidos por motivos nacionales, políticos, étnicos, raciales o religiosos, ¿no? Es decir, dirigido lamentablemente contra una determinada población civil que tiene una posición diferente, una posición que quizás no se comparte con la que nosotros tenemos y que por diferentes motivos, sean nacionales, como dice, político, étnico, racial o inclusive religioso, que quizás es uno de los lamentables pero más comunes motivos de por qué se realizan este tipo de crímenes, ¿no? Entonces, fíjense, la importancia de esto es que no solamente se da un crimen, determinado, sino que ese crimen se da contra una población civil y a gran escala y a manera sistemática, es decir, no solamente matan a una persona o asesinan a una persona o exterminan a una persona en el marco de esta política sistemática, sino que lo hacen de manera completa y de manera continua contra toda esta población o contra parte de esta población, ¿no? Y esto de acá me parece que es una definición que se debe resaltar de lo ya dicho por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y lo último, ya con esto voy terminando de mi parte para después absolver con gusto si tuvieran alguna duda o quizás enfatizar o desarrollar algún punto más de lo ya mencionado. No quiero dejar de terminar porque es importante que también cada conferencia, cada temática, así como lo hemos hecho, no solamente nos ubiquemos metodológicamente en las disciplinas del derecho y en su desarrollo y en sus precisiones, sino que terminemos con casos concretos, ¿no? Esto es muy importante porque los casos concretos nos permiten justificar lo ya dicho. Y en este punto en particular hemos dicho de que no estamos frente a cualquier tipo de caso, ¿no? Esto es importante resaltarlo y hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y en ese sentido no hay tampoco muchas sentencias de la Corte Penal Internacional. Si uno, digamos, googleando simplemente, se da cuenta de que hay pocos procesados en general y pocos sentenciados. Entre procesados y sentenciados no pasan de 30 y sentenciados no pasan de 10. Y esto se debe a diferentes factores. Uno de los factores, por supuesto, forma parte de lo que ya dijimos al principio, que como el derecho penal internacional
conjuntamente con el derecho internacional de los derechos humanos, forma parte del derecho internacional público, pues efectivamente falta voluntad de los estados. Y esa voluntad de los estados se materializa o se visibiliza inclusive desde cosas tan básicas como eliminar información o simplemente omitir brindar una determinada información. Y eso es lo que cuesta mucho poder después formar dentro de los diferentes expedientes, más aún si como se han dado cuenta estamos tratando no de cualquier delito, estamos tratando sobre un crimen internacional que tiene características muy precisas, condiciones muy precisas y que por supuesto una posible sanción no solamente va a traer consecuencias contra el individuo que lo ha cometido, sino que indudablemente va a traer también consecuencias contra ese Estado que ha permitido y que ha soslayado la vulneración de estos derechos fundamentales de esta población civil en ese contexto. Bueno, dicho ello, uno de los pocos casos que se ha sentenciado es esta decisión que confirma en verdad los cargos contra Ali, Muhammad Ali Abd al-Raham, que, digamos, se dio en un tipo específico de crimen internacional, que también lo hemos visto, que es el crimen de guerra, y a su vez, muy curioso, también se ha dado sobre otro crimen internacional específico, que son los crímenes de lesa humanidad. Es decir, fíjense, si es que nosotros revisamos la casuística de la Corte Penal Internacional, podemos inclusive encontrar de que puede haber la calificación por un lado y la sanción por otro de uno o más crímenes internacionales en un caso concreto. En este caso, Ali Abd al-Raham ha sido sentenciado tanto por crimen de guerra y crimen de lesa humanidad, ¿no? Entonces, la parte pertinente está en inglés, The Evidence Farta, y luego hacemos una traducción propia. Voy a leer en español, ¿no? Las pruebas respaldan además la afirmación de la Fiscalía de que como parte de su estrategia, de contrainsurgencia, el gobierno de Sudán, ahí es donde participó esta persona, adoptó, fíjense ustedes, una política para atacar a ciertas poblaciones civiles de Darfur, incluidas, miren, las tribus Fur, Saguawa y Masalit, ¿no? Una política de Estado. Esta política se inició tras varias operaciones militares exitosas que tenían los insurgentes, en particular un ataque en el aeropuerto El Fashir el 25 de abril del año 2003. Entonces, miren cómo en este fundamento jurídico 62 de esta decisión de la Corte Penal Internacional se especifica de manera bastante clara que hay pruebas que ya se han respaldado según lo que manifestó la Fiscalía en su oportunidad, ¿no? Es decir, que aquí ha habido un gobierno, que fue el gobierno de Sudán, que tuvo una política clara para atacar a poblaciones civiles. Ahí sí se dan cuenta en esta línea, ya se han cumplido dos condiciones importantes del artículo 7 del Estatuto de Roma. Es decir, por un lado, corroborar que hay una política pública y por otro lado, que se han dado estas ataques contra las poblaciones civiles, ¿no? Ahora bien, no está en este fundamento jurídico, pero sí se ha señalado más adelante que ese no es un ataque cualquiera, sino que ese es un ataque sistemático y generalizado justamente contra la población de Darfur. Y adicionalmente, fíjense ustedes, esta política, primera condición, este ataque sistemático, segunda condición, y dirigido a la población civil, tercera condición, inclusive se ha dado contra tribus. ¿No? Es decir, la tribu Fur, la Saguagua y la Masalit. Es decir, cumple efectivamente estas tres condiciones que hemos señalado. Y sobre la base de estas tres condiciones, ya de manera específica, se ha calificado y se ha sancionado para el caso de Alit Ab al-Raham un tipo específico de lesa humanidad. Por ejemplo, podría haber sido asesinato,
por ejemplo, podría haber sido exterminio, por ejemplo, podría haber sido desaparición forzada. Como podemos ver, son características muy importantes que se tienen que cumplir. Muy bien, estimados colegas, entonces hemos desarrollado, como les manifestaba, grandes rasgos, quizás las características más importantes de esta temática que han tenido bien invitarnos en esta oportunidad y que espero al menos haya podido ser claro. Muchísimas gracias y quedo atento por si hubiera alguna consulta. Muchísimas gracias a ti, Bruno, por tu brillante presentación. Te recomiendo que tenemos una larga lista de preguntas que nos han remitido nuestros asistentes. Voy a comenzar a leerte las preguntas y vamos pasando una por una. Dice la primera, doctor, ¿podría compartir con nosotros algunos de los principales casos de delitos de lesa humanidad que han sido resueltos en el ámbito internacional y explicar cuál ha sido su impacto tanto a nivel global como en el contexto peruano? Ya, claro, uno, bueno, ya lo respondimos esto al final, el Ali Muhammad Ali Abd Ol Raham, ¿no? Acá creo que es un ejemplo bastante claro donde incluso se confirman los cargos y aquí digamos, destacan las características de lesa humanidad que se han señalado. Ahora, la última parte de la pregunta vale la pena precisar porque no necesariamente esto último tiene un impacto directo contra el Estado peruano. Por eso hicimos la diferencia entre derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional. Lesa humanidad específicamente se encuentra dentro de esta última disciplina que tiene como principal propósito una sanción individual, directa contra la persona que lo cometió. En todo caso, lo que sí se puede señalar, y eso es indudable, no solamente para Perú, sino en general para todos los estados miembros del sistema universal, es que esto de acá, esta sanción contra este individuo por cometer crímenes internacionales de guerra y lesa humanidad, es una lección preventiva para que efectivamente esto no vuelva a suceder. La siguiente pregunta dice, doctor, si una persona comete delitos en distintos países, ¿esos podrían ser conocidos por un tribunal penal internacional? Y dice, ¿y qué tipo de delitos califican específicamente para ser juzgados por este tipo de jurisdicciones? Ya, esa es una pregunta interesante. Primero, empezaré por la última parte. Los delitos que en todo caso se encuentran taxativamente establecidos son los indicados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, ¿no? Esos son, cumpliendo las tres condiciones que ya hemos explicado y el tipo específico de alguno de ellos. Ahora bien, indistintamente de en dónde lo cometa este individuo, porque recordemos que es una sanción individual, en alguno de estos delitos del artículo 7 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional lo va a requerir, ¿no? Puede ser que esto haya sido también digamos, un ataque generalizado sistemático en un país y por supuesto puede haber un ataque generalizado sistemático en otro país. Lo importante es que indistintamente de los países en donde se haya dado, se cumplan las condiciones. Eso es lo importante. Pero no hay ningún problema que, digamos, lo haya cometido en uno o en dos países. No hay ningún problema. Lo importante aquí es el cumplimiento de las condiciones que hemos señalado. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, dice, muchas gracias por su ponencia. Me gustaría, dice, preguntarle, considerando que la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar crímenes como el genocidio, que también dice está tipificado en nuestra legislación interna, ¿cómo se determina si un caso debe ser conocido por la Corte Penal Internacional o por las autoridades judiciales nacionales? También muy importante porque nos permite enfatizar la primera diferencia que hicimos. Lesa humanidad está, como dijimos, en el punto medio entre derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional.
nuestras autoridades y en general todos los estados miembros del sistema interamericano forman parte de esta disciplina, de esta parte que hemos mencionado al principio, del derecho internacional de los derechos humanos, que una vez agotada la jurisdicción nacional, contamos con una garantía supranacional, en nuestro caso, en el sistema regional interamericano, en donde podemos acudir a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tiene las características propias para que se defiendan los derechos de una persona una vez agotada la jurisdicción interna y en defensa de esos derechos a nivel supranacional. En este caso, en el caso de los delitos de lesa humanidad, si es que se cometieran en el caso peruano, ya no sería un, digamos, de conocimiento de la jurisdicción del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que tiene otras características, que tiene otras finalidades. Porque aquí, digamos, la defensa de esos derechos de esa población civil, estamos hablando de una población civil, ya no se la hace a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que la competente es más bien la Corte Penal Internacional, que también lo dijimos, tiene su propia derrotero desde los, digamos, juicios de Nuremberg, desde el Tribunal de Nuremberg, Tribunal de Tokio, Tribunal de Ruanda, de la ex Yugoslavia, y hemos llegado hasta la Corte Penal Internacional. Ellos son los competentes, claro. En este punto no significa que tampoco eventualmente, si es que fuera el caso, la Corte Interamericana pudiera evaluar algún delito de lesa humanidad, pero digamos, en estricto, el competente es la Corte Penal Internacional, no tanto por la evaluación, sino por la sanción, ¿no? Entonces, quien tiene competencia para la sanción, si es que fuera el caso, no serían las autoridades nacionales del Perú, tampoco serían las autoridades del sistema interamericano, sino serían las autoridades y los jueces de la Corte Penal Internacional. La siguiente pregunta dice, doctor, ¿podría ayudarnos a comprender cómo se concilia la reciente ley que declara la prescripción de hechos calificados como violaciones a los derechos humanos con el principio consagrado en el derecho internacional que prohíbe invocar disposiciones del derecho interno para eludir obligaciones convencionales asumidas por el Estado? Claro que sí, con todo gusto. Este es inclusive un caso que, si mal no recuerdo, se está ventilando en el Tribunal Constitucional, que debe de estar próximo también a la emisión de su sentencia. Y en este caso es, digamos, es una ley que forma parte de un cuerpo normativo que todavía no se ha legislado. Es una parte de un cuerpo normativo, ¿no? Que lo que está haciendo en resumen es, digamos, traer estos crímenes internacionales que hemos mencionado hace un momento, y de esos crímenes internacionales solamente está legislando uno de ellos, que es lesa humanidad. Inclusive dentro de ese crimen internacional de lesa humanidad está legislando solamente una parte, que es la ley en el tiempo, nada más, ¿no? Es decir, digamos, lo primero que hay que comprender que estamos frente a una legislación incompleta. Estamos frente a una legislación incompleta, lo cual ya ha traído indudablemente diferentes debates, pero lo cierto objetivo es que estamos frente a una legislación incompleta porque me está trayendo o está regulando de los cuatro crímenes internacionales solamente uno y de ese uno una parte de ese uno, ¿no? Que es la ley en el tiempo. Ahora, dicho ello, que es la parte que se está viendo ante el Tribunal Constitucional en este momento, efectivamente hay un debate también de cuándo se aplica esa ley en el tiempo, si es que es a partir de que el Estado peruano suscribió el instrumento internacional pertinente, que en este caso es el Estatuto de Roma, que si no me equivoco es desde el 1 de julio del 2002, me parece, si la memoria no me falla, hacia adelante, o si es que se debe de aplicar de manera retroactiva hacia atrás, ¿no? Esto de acá justamente está, digamos, dilucidándose en el seno del Tribunal Constitucional. Yo tengo, por supuesto, una posición personal, pero mejor dejemos a que el Tribunal Constitucional decida y así permitimos a que Luis también nos vuelva a invitar para analizar esa sentencia más adelante.
Con mucho gusto, Bruno. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, doctor. Dice, ¿podría comentarnos si en el Perú existe algún caso en el que se haya investigado o sentenciado a una persona por delitos de lesa humanidad? Y de ser así, ¿es posible hacerlo en el marco de las normas vigentes del Código Penal peruano? Buena pregunta y seguimos precisando, ¿no? La exposición del día de hoy. Primero que no hay, digamos, una persona sentenciada peruana por la Corte Penal Internacional. Lo que sí hay recientemente es, digamos, la presentación de una denuncia contra la presidenta actual del Perú ante la Corte Penal Internacional. Está en una fase de admisión, ¿no? De la denuncia contra crímenes de lesa humanidad, en específico por este periodo de violencia que lamentablemente vivimos entre diciembre del 22 y enero del 23 y está actualmente en análisis de admisibilidad ante la Corte Penal Internacional. Es decir, digamos, la presidenta del Perú en funciones sería la primera persona en la historia del Perú que al menos estaría siendo denunciada ante esta instancia, pero repito, a nivel todavía de admisibilidad, no se ha admitido. En consecuencia, todavía no se ha sancionado. Y en consecuencia, al estar admitida o al ser eventualmente admitida, tendría que analizarse si es que se cumplen con estas condiciones que hemos señalado del artículo 7 y cumplidas las condiciones del artículo 7 se tendría que tipificar también por algunas de los, digamos, tipos específicos del artículo 7, ¿no? Pero en estricto, sería el único caso en el Perú que está en este momento ventilándose ante la Corte Penal Internacional. Y la segunda parte de la pregunta, nuevamente vale la pena, y gracias por la pregunta, aclarar que el Código Penal en general forma parte del ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Y que en este caso, así se parezcan los tipos penales con lo que hemos manifestado, tienen naturaleza distinta y forman parte de disciplinas jurídicas distintas, ¿no? Las disciplinas que, digamos, justifican o explican los delitos de lesa humanidad son muy diferentes a las disciplinas que desarrolla el derecho penal peruano, uruguayo, colombiano o de cualquier otro país. Así se parezcan, digamos, o beban agua de la misma fuente dogmática, pero son disciplinas diferentes. No se puede calificar ningún crimen internacional, ni lesa humanidad, ni genocidio, ni, digamos, agresión, ni crimen de guerra con algún tipo del Código Penal Nacional, ni de este país ni de otro. Digamos, esto de acá solamente puede ser investigado y sancionado en el marco del derecho penal internacional, cumpliendo el requisito de admisibilidad del artículo 7 del Estatuto de Roma y solo sancionado por la Corte Penal Internacional. Lo que sí puede hacerse en todo caso, uniendo con la pregunta anterior, es más bien regular, en eso sí hay una omisión muy grande, regular estos cuatro crímenes internacionales en sede nacional, pero claro, de manera completa, y ahí por supuesto el Código Penal tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque ya se traería esos delitos de lesa humanidad a sede nacional, justamente primero para explicar en su regulación su naturaleza, sus alcances, sus límites, sus condiciones y posteriormente, y ahí ya Luis y todo el equipo del Ministerio de Justicia va a tener mucho trabajo porque van a tener que reglamentar esa ley. Entonces, ahí sí, en esa reglamentación se tendrá que entrar a mayor especificidad, de tal manera de que ya en ese punto de regulación podríamos ver de qué manera el Código Penal sí regula un determinado crimen internacional. En ese momento sí, pero mientras no suceda eso, insisto, y uniendo con la pregunta anterior, todavía tenemos hoy por hoy una omisión legislativa muy grande en crímenes internacionales. Y todo lo que hemos visto ahora forma parte de exclusivamente el derecho penal internacional y por otra parte del derecho internacional de los derechos humanos.
Antes de continuar, informarles a nuestros asistentes que hemos colocado en nuestro webinar chat, además del link de la biblioteca del Centro de Estudios, el link también de los grupos de WhatsApp donde las personas pueden agregarse, donde podrán ustedes recibir información acerca de nuestras próximas conferencias los viernes de derechos humanos, asimismo donde compartimos también las presentaciones PowerPoint de cada uno de nuestros ponentes. Eh, Finalmente mencionarles también, ¿no?, que hemos también colgado el link de la encuesta de satisfacción de esta conferencia, ¿no?, en el cual ustedes podrán opinar acerca de qué les pareció, también brindar sugerencias sobre algunas temáticas que se puedan realizar posteriormente. Vamos a continuar entonces con las preguntas, ya vamos por la parte final. Dice así: doctor, en su opinión, ¿los hechos ocurridos recientemente en Gaza podrían ser calificados como crímenes de lesa humanidad según los estándares del derecho penal internacional? Sí, y no solamente eso, sino que tenemos que condenar enfática y públicamente, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es un apellido que no hay que llevarlo así por así, sino que es una bandera de defensa de los derechos humanos de los peruanos y en sede internacional, hay que señalarlo y hay que denunciarlo, ¿no? Efectivamente, hay muchas condiciones, y no lo digo yo, sino que la misma Corte Penal Internacional en este momento ya ha requerido al mismo primer ministro de Israel, Netanyahu, para que comparezca ante la Corte Penal Internacional, porque efectivamente se han dado las condiciones que hemos manifestado contra una población civil de manera sistemática, forma parte de una política pública e indudablemente es de conocimiento porque todos los días salen las autoridades israelíes a, digamos, defender estos execrables crímenes, ¿no? Más aún de que, por supuesto, todos estamos en contra de cualquier tipo de violencia terrorista como jamás, pero es importante de que defendamos, y gracias por la pregunta, cualquier tipo de acto que pudiera ir en contra de la dignidad del ser humano, sea peruano o no sea peruano. Y en este caso creo que hay que levantar la voz y hay que defender los derechos fundamentales también de la población civil que ahora en este momento vive un lamentable suceso en la Franja de Gaza. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice: buenas tardes, dice, agradeciendo de antemano su respuesta. Dice, quisiera preguntar, ¿cuáles son las principales similitudes y diferencias entre las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en el marco del derecho penal internacional? Muy buena pregunta. Tenemos 4 minutos para responderla. Ponen un gran reto al expositor. Creo que va a haber una segunda parte de este tema. Pero digamos, a grandes rasgos, en general, digamos que la relación sería primero el crimen internacional, ¿no? O sea, si es que se dan las condiciones del crimen internacional, decanta naturalmente la grave violación de derechos humanos, ¿no? Más que al revés, ¿no? Es decir, si es que se justifican las condiciones y el tipo específico del artículo 7 de un crimen internacional, lesa humanidad, genocidio, agresión o guerra, indudablemente ya al sancionarse, a su vez ya es no solamente un crimen internacional, sino es una grave violación contra los derechos humanos. En cambio, al revés, no necesariamente, ¿no? Al revés, podría ser una grave violación de derechos humanos, por ejemplo, en el sistema interamericano, que hemos tenido varios, que ha habido indudablemente diferentes sentencias de la Corte Interamericana, pero que no necesariamente esa grave violación de derechos humanos en un caso concreto llega, como también lo leímos de la Comisión de Derechos Humanos, a ser de gran escala o, digamos, llega a dirigirse contra una determinada población civil o forma parte, digamos, de una política nacional de exterminio, de asesinato, de desaparición forzada, ¿no? Entonces, se fuerza mucho más la figura en ese caso. En cambio, si es que es al revés, es decir, primero se justifica el crimen internacional, ya es mucho más fácil que a su vez este decante en la vulneración grave de un derecho humano. Muchas gracias por tu respuesta, Bruno, y si cabe, ¿no?
terminaremos con la última pregunta que dice así. ¿Qué ocurre si un país que no ha suscrito el Estatuto de Roma, ¿no? comete crímenes de lesa humanidad? Bueno, muy simple, no se puede, no se puede sancionar, lamentablemente. Esto de acá es una de las características que señalamos al principio del derecho internacional público, que tiene un, digamos, un pilar que puede cojear, que depende de la voluntad de los estados, ¿no? En general, derecho penal internacional, derecho internacional de los derechos humanos, en general, derecho internacional público depende de la voluntad de los estados, ¿no? Los estados digamos, por voluntad propia, suscriben instrumentos internacionales y se adhieren a ellos. En todo caso, la comunidad internacional es la que tiene que hacer presión, la que tiene que levantar la voz constantemente, la que tiene que levantar y llevar las banderas de los derechos humanos para que los estados, digamos, sigan la ruta de defensa de los derechos humanos indistintamente en donde esto se cometa. Ok, muchas gracias. Queremos agradecer al señor Bruno Novoa Campos por su brillante presentación, asimismo por haber absuelto casi todas las dudas que nos han remitido ¿no? a través de nuestro chat. Eh, con gusto, ¿no? Si habrá otra oportunidad para poder invitarlo, siempre está cordialmente invitado. Señalar finalmente, ¿no? De concluir que la próxima semana se llevará a cabo el viernes también nuestra próxima conferencia de los Viernes de Derechos Humanos, donde se abordará el tema de la defensa de los derechos humanos en el marco de la opinión consultiva 2620, respecto al tema de las denuncias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Están cordialmente invitados, ¿no? El tema también es un tema interesantísimo. Queremos concluir nuevamente agradeciendo a Bruno Novoa Campos por su presentación, por el tiempo y también agradecer finalmente, ¿no? a las más de 1.300 personas que han estado conectadas durante toda esta conferencia. Bueno, con esto concluyendo, con nosotros será hasta la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias, permiso. Hasta luego. Hasta luego.